Damos la bienvenida al economista Pablo Lucio Paredes. Él es director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Se ha iniciado un nuevo año, buen momento para evaluar el pasado reciente, pero sobre todo las perspectivas del futuro, doctor Paredes. Empecemos con un breve análisis sobre cómo salió Ecuador del 2021. Sí, Gustavo, un gusto estar contigo, con la gente que nos escucha. Desear a todos un muy buen 2022 dentro de los inevitables subidas y bajadas de la vida, pero un muy buen 2022 para todos. Como tú decías, lo importante es mirar hacia adelante, pero rápidamente podemos evaluar el 2021. Empezamos obviamente el año con muchísima incertidumbre política. La incertidumbre se eliminó pues en el mes de abril con las elecciones que ganó Guillermo Lasso, lo cual creo que ha generado un espacio de confianza interna y externa importante en el Ecuador. Hubo el proceso de vacunación, a veces nos olvidamos de eso ya porque es del pasado, pero un extraordinario proceso de vacunación que le sitúa al Ecuador entre los países, digamos, más vacunados en el mundo, que nos permite enfrentar esta nueva ola de una manera, siempre con mucho cuidado, pero de una manera más positiva. Eh, Luego el gobierno empezó a trabajar en ciertas direcciones, la apertura del mundo, que volveremos a hablar ahora, después hablando del año 2022, la apertura al mundo. Hubo el tema de la reforma tributaria, que es discutible, digamos, unos les gusta, otros no les gusta, pero digamos eso permitió al gobierno avanzar en una de las líneas que para el gobierno eran importantes, y en particular eso permitió consolidar las relaciones con los organismos internacionales que financian a la economía. Luego, al final de año, hubo el anuncio, dos anuncios, uno el de la subida del salario básico en el 6%, que nuevamente también ha generado discrepancias, y el anuncio de que el impuesto a la salida de divisas se va a ir eliminando poco a poco, digamos, trimestre tras trimestre a partir del año 2022. Y todo eso, pues en definitiva, nos ha dado una situación en que probablemente con las cifras finales la economía en el año 2021 habrá crecido, yo diría, alrededor del 4%, luego de la caída del 8% en el 2020 por la pandemia. Y entonces hubo este rebote de la economía de alrededor de un 4, tal vez de un 4,5%, pero eso nos dice que si caímos 8 y subimos 4,5, pues todavía estamos dentro del hueco. Y por eso el mercado laboral todavía está complicado, la pobreza está complicado, los ingresos están complicados, y ahí viene pues el desafío del año 2022 en adelante. ¿Qué significado tendría este crecimiento del 2021, que dicho sea de paso, fue corregido ya con los datos concretos que se habían dado hacia finales de diciembre? Y de allí vino la previsión para el próximo año, que la ha mejorado Ecuador a través de las declaraciones del gerente del Banco Central a una proyección de entre 3,5 a 4% para este año que se inicia. Bueno, mira, sí, como te digo, es probable que las últimas correcciones que se hagan al año 2021 salga realmente un crecimiento de alrededor del 4, incluso 4 y pico por ciento para el 2021, pero de cierta manera ya es historia, ¿no es cierto? Eso ya pasó. Ujú. La vida diaria de la gente ya fue lo que fue en el 2021. Yo creo que el gran objetivo que debemos tener para el 2022 en adelante es que la economía crezca entre el 4 y el 5%. Eso es indispensable para ir mejorando el mercado laboral, en consecuencia mejorar los ingresos de la gente y en consecuencia disminuir la pobreza. Me parece que es fundamental, y ahí es donde vemos con claridad la conjunción, digamos así, de la economía y lo social, que son dos cosas que a veces la gente separa, dice, aquí está la economía, acá está lo social. No, la economía y lo social van juntos. Una mejor economía permite una mejor vida a la gente, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que el objetivo debería ser crecer entre el 4 y el 5%, y yo diría que razonablemente sí lo vamos a poder alcanzar, dado una serie de factores del entorno que ya están ahí y otros que deberían estar ahí. ¿Cuáles están ahí? Bueno, el tema de la vacunación que ya mencionamos, el tema del entorno internacional que tiene sus problemas, pero que es favorable al Ecuador, en particular el precio del petróleo. Creo que hoy de mañana andaba por 78, $79 el precio del WTI, que es la referencia Es del un muy buen Ecuador. nivel.
Sí, entonces tendremos un precio del petróleo, creo que con subidas y bajadas. Recuerda que hace apenas un mes estaba en 63, ¿no? Pero hace 2 meses estaba por encima de 80. Entonces es muy inestable, pero digamos en promedio vamos a tener un buen precio del petróleo y un buen entorno internacional. En consecuencia, yo creo que si sumamos la confianza que hay, si sumamos la vacunación, si sumamos el entorno internacional en particular del petróleo, creo que razonablemente ya tenemos digamos, un entorno razonable en el Ecuador, ¿no? Antes, A eso tenemos, Gustavo, que agregarle algunas cosas que tenemos que hacer. No solo hay que esperar que el entorno esté bueno, hay que poner sí, también de su parte, ¿no? antes de hablar del 2022, para no perder la perspectiva del 2021, hablemos de otro importante índice. Ecuador cerró ese año con una inflación de 1,94%, casi 2%, pero habíamos escuchado recurrentemente algunos actores económicos, desde el sector de las cámaras sobre todo, que tenían temores por deflación o inflación negativa, considerando esto un índice o un indicador preocupante. Bueno, recuerda tú que tuvimos deflación en en el 2020, si la memoria no me falla, 9 de 12 meses del, 9 de 12 meses del 2020 fueron de inflación negativa. Entonces tuvimos deflación en el 2020, es más, el año cerró con el -1% de inflación, o sea, hubo deflación. En el 2021, durante los primeros 6, 7, 8 meses, la mayor parte de meses tuvieron alrededor del 0% y creo que hubo 1 o 2 meses en inflación negativa. Entonces, efectivamente, seguíamos con esa tendencia durante 6, 7 meses y en los últimos 4, 5, 6 meses del año, pues a medida que la economía ha ido mejorando, pues también el nivel de precios ha ido mejorando, porque claro, las empresas que bajaron sus precios en el año 2020, ya en el 2021 dijeron, caramba, tengo que empezar a recuperar un poquito de oxígeno mejorando los precios y eso se dio en los últimos meses y además hubo, Gustavo, una influencia muy importante del mundo sobre el Ecuador. Recordemos que el mundo está con inflaciones del 5, 6, 7, 8%, que tiene que ver con la salida de la pandemia, con los problemas de logística en el mundo, con los problemas en los mercados laborales, en fin, una cantidad de problemas que hay en el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mundo, y eso ha llevado a inflaciones muy altas en el mundo, y parte de eso obviamente viene al Ecuador, porque esos aumentos de precios también se trasladan a los productos que el Ecuador importa, y eso hay mucha gente que lo está mencionando, ¿no es cierto? Sucede en el sector de la construcción, sucede en diversos sectores, y entonces también hay una influencia de la inflación mundial sobre el Ecuador. Ubicándonos en el 2022 y siempre con estos factores que tienen más de endógenos, de los aspectos positivos del 2021, unos van a seguir permanentes, pero es importante conocer cuál es su visión sobre la evolución de estos. Hablemos de los efectos del manejo de la pandemia, de los ingresos petroleros que ya lo ha mencionado usted, de las expectativas ahora con la reforma tributaria, de más recaudación tributaria, del comportamiento de los multilaterales, de esa reducción permanente que se intenta hacer del tamaño del Estado, a lo que sumaríamos también la apuesta extractivista del gobierno, petróleo y minería. Sí, como decíamos, yo creo que todos esos elementos que tú acabas de señalar nuevamente son los factores positivos del entorno, ¿no es cierto? La confianza, el alto precio del petróleo, el apoyo de organismos internacionales. También un factor que no hemos mencionado, Gustavo, es que probablemente las dificultades políticas que hay en la mayor parte de países vecinos al Ecuador o cercanos al Ecuador va a hacer que hay gente que mire con más interés hacer inversiones en el Ecuador y de hecho yo creo que está sucediendo en particular con empresarios peruanos en este momento. Entonces yo creo que todo eso es positivo. Ahora, a eso hay que sumarle, hay que sumarle lo que nosotros hagamos. Y ese que nosotros hagamos son 3, 4, 5 cosas. Primero, en cualquier orden, el tema de la reforma laboral, que el gobierno ha dicho que va a empezar la discusión en estos días. Bueno, eso es una reforma importante para apuntalar la economía ecuatoriana. El tema de continuar con la apertura al mundo, hay el tema de la negociación con México, la negociación con Estados Unidos, la Alianza del Pacífico y algunos otros, la disminución de aranceles, la disminución del impuesto a la salida de divisas, todo eso es apertura al mundo que es muy importante y que depende del que lo hagamos, ¿no?
Un tercer factor es la reducción del gasto público improductivo, de lo cual poco hemos visto hasta ahora y que esperemos que el gobierno realmente lo tome en serio en el año 2022. Es un factor muy importante para ir mejorando la productividad en la economía ecuatoriana. Algo que tú acabas de señalar, el tema del petróleo y la minería. Yo creo que tenemos que hacer petróleo y minería responsable, con calidad en el Ecuador, pero tenemos que hacerlo y eso también es un tema que hay que empujarlo y que hay que lograr, digamos, el apoyo en la sociedad ecuatoriana, eventualmente la reforma de la seguridad social, que también es tremendamente importante, la apertura financiera al mundo, que podría empezar con la venta del Banco del Pacífico, alguna entidad financiera internacional de importancia, que eso también empezaría a ponerle más competencia al sistema financiero ecuatoriano. Entonces ahí acabo de mencionar, creo que 5 o 6 cosas que dependen no solo del entorno, sino que dependen de que las hagamos o no las hagamos, ¿no? Entonces, Incidentalmente, doctor Paredes, ya que usted lo ha mencionado, ¿qué pasó con el Banco del Pacífico? Creo que sí, sí, cabe una sí. explicación oficial desde el gobierno, qué es lo que sucedió con esa curva en el comportamiento que era normal de ese banco. ¿Tiene usted alguna visión sobre eso? No, la única visión que yo tengo es que hay que vender el banco. No hay ninguna razón de que el gobierno maneje un banco que está dentro de la competencia Sí, del sistema me refiero privado. en la caída de sus resultados. Entiendo que de un segundo lugar en algunos de los índices de estos rankings bancarios ha caído a posiciones muy secundarias del banco en forma drástica. La verdad es que no he visto el detalle de eso, voy a chequearlo, no me había fijado, lo voy a hacer y te agradezco por el comentario, Gustavo, pero en todo caso creo que hay que venderlo. Entonces uno dice, bueno, pero el gobierno de pronto quiere dar apoyo crediticio a ciertos sectores. Muy bien, para eso tiene bancos estatales como existe Ban Ecuador, la Corporación Financiera, etcétera. Pero un banco que está en el sistema de competencia en el mercado privado tiene que estar en manos privadas y te digo, creo que es una buena oportunidad para traer algún buen banco internacional al Ecuador. ¿Qué influencia va a traer en este entorno ecuatoriano en el 2022 el tema de la conflictividad social? Sí, hay dos temas que obviamente, porque cuando uno dice hay que hacer estas cosas en el Ecuador, parecería que solo es cuestión de sacar la varita mágica y hacerlo, ¿no? Obviamente eso se hace en un entorno político y social. Eh, ya vimos que las cosas que quiso hacer el gobierno en el año 2021 no fueron muy fáciles y la reforma tributaria acabó pasando no sé, por alguna, casi por arte de magia en el Congreso, uno no sabe qué mismo pasó ahí, pero evidentemente las cosas que tenemos que hacer, las tenemos que hacer los ecuatorianos razonablemente poniéndonos de acuerdo en que valen la pena hacerlo. Y entonces uno dice, la reforma laboral de sentido común, una reforma laboral sensata. ¿Debemos ponernos de acuerdo los ecuatorianos? Obviamente, deberíamos poder ponernos de acuerdo. Eh, hacer petróleo y minería responsable en ciertos lugares del país, ¿deberíamos ponernos de acuerdo? Me parece que también deberíamos poder. Reducir el gasto público improductivo, no el gasto público productivo, sino el improductivo. No veo por qué los ecuatorianos que en nuestra vida diaria tratamos de eliminar el gasto, nuestro gasto inútil e improductivo, pues eso deberíamos trasladarlo como filosofía al gobierno también. Quizás la reforma de la seguridad social es un tema más complejo, que requiere más reflexión entre nosotros. En fin, yo creo que una buena parte de las cosas que debemos hacer deberíamos poder ponernos de acuerdo los ecuatorianos. Pero claro, siempre hay ciertos intereses políticos que llevan a pensar, sí, pero a mí en el fondo no me interesa tanto el bienestar del país, sino lo que me interesa es causar problemas porque políticamente yo espero poder beneficiarnos, ¿no? Entonces yo espero que tanto del lado del gobierno como de los otros sectores políticos, pues haya la visión de decir, pensemos razonablemente en las cosas buenas para el Ecuador y conversemos para llegar a acuerdos, no perfectos, pero a acuerdos razonables. Con todo en la balanza, ¿hay perspectivas de mejores tiempos para Ecuador en el 2022? Sí, yo creo que si logramos hacer esas cosas razonablemente, no perfectamente, yo creo que vamos a tener un buen 2022 y hacia adelante. Pero claro, siempre hay que estar también alertas
de que ese buen entorno internacional puede complicarse y también puede ser que no logremos internamente ponernos de acuerdo en esas 4 o 5 cosas importantes y el año 2022 acabe siendo un mal año. Siempre puede suceder, pero personalmente creo que hay una alta probabilidad de que se dé el buen escenario. Gracias, doctor Paredes, por habernos acompañado. Un gusto, un abrazo a todos. Declaraciones de Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito.